Hola, el día de hoy vamos a hablar de tipos de rinoplastia, parte 4. Quédate. Bienvenido de nuevo a mi canal. Soy el Dr. Carlos Rosales, otorrinolaringólogo especialista en cirugía plástica facial. Así que si tú estás interesado en rinoplastia y quieres conocer los tipos de rinoplastia, ya te perdiste de 3 videos. Este es el cuarto, así que no te lo pierdas. Bien, para el día de hoy vamos a hablar del cuarto tipo o grupo de rinoplastías, que es según el manejo en la punta, ¿vale? Según el manejo en la punta también tenemos básicamente dos grandes grupos, que son las técnicas tradicionales para el manejo de la punta y las técnicas estructurales. Bien, ahora, ¿cuáles son las técnicas que se usaban tradicionalmente para manejar la punta? Bien, se utilizaban solamente suturas o algunos injertos flotantes. ¿Qué quiere decir flotantes? Que no están sujetos realmente a ninguna estructura central. Pueden ser postes que se llamaban antes o injertos flotantes en la punta. Y esa es la técnica tradicional para el manejo de la punta. Pero, ¿por qué ya actualmente hemos cambiado a la rinoplastia estructural? ¿Y qué es la rinoplastia estructural? Cirujanos que tienen 30 años o más operando empezaron con estas técnicas, pero se dieron cuenta que no daban buenos resultados a largo plazo. ¿Por qué? Porque estos injertos estaban precisamente flotando, porque las suturitas pues no daban esa proyección tan bonita que dan al principio. Entonces desarrollaron técnicas que ahora se conocen como técnicas estructurales. Las técnicas estructurales, ¿en qué se basan? También son en base a injertos, pero estos injertos se sujetan al septum o a la parte anterior del septum y de esa forma forman una columna central, y en esa columna central se va sujetando los cartílagos de la punta. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite levantar muy bonito la punta y garantizar que esa punta se va a quedar donde la dejemos. Evidentemente la nariz pasa por un proceso de inflamación que la hace ver más redondita, y luego va pasando un proceso de desinflamación que puede tomar normalmente hasta un año para que se vuelva a ver como el cirujano la dejó en cirugía. Pero las técnicas estructurales nos permiten garantizar un resultado a largo plazo, prácticamente permanente. Entonces, esos son los dos principales tipos de técnicas de rinoplastia en la punta: técnicas tradicionales y técnicas estructurales. Bien, aquí sí te voy a hacer una recomendación. Cuando busques a tu cirujano, en videos pasados te he dicho que dejes este tipo de decisiones a tu cirujano, pero en esta ocasión yo creo que sería la excepción. Trata de buscar cirujanos que hagan técnicas estructurales en tu punta, ¿vale? Probablemente el costo de la cirugía sea un poquito mayor que un cirujano que hace cirugías tradicionales, pero te va a garantizar un resultado a más largo plazo. ¿Y cómo puedes saberlo tú? Bueno, a veces lo ponemos en hashtag, o tú puedes ver sus resultados a largo plazo y ves que la nariz se sigue viendo bonita. Entonces, siempre que busques un cirujano, no busques tanto sus técnicas, sino busca sus resultados y las opiniones que tienen otros pacientes sobre él, es decir, sus reviews. Y hasta aquí terminamos esta serie de 4 tipos de rinoplastia principales, 4 grandes grupos de los tipos de rinoplastia. Si te gustó esta serie, dale like. Si quieres dejarme algún comentario, quieres que haga un video en el futuro sobre alguna otra cosa, házmelo saber por favor, y gracias por estar suscrito o por ver este video. Saludos.